Por eso, cuando les pedimos ese esfuerzo solidario, les estamos diciendo, es un beneficio, es un gana-gana para todos. Primero, para pagar también esa deuda social de la que ya han hablado aquí mis compañeros, que es una deuda que no es de poca monta ni de poco tiempo, es una deuda que viene acumulada por décadas. Por eso a mí me sorprende cuando hablan de crecimiento, y este discurso lo he escuchado en las 3 anteriores reformas tributarias que he tenido el honor de tramitar en la Comisión Tercera, a la que pertenezco hace 4 años y medio. Si no se hace tal cosa, no se genera empleo. Si no se hace tal cosa, se quiebran las empresas. Sin embargo, de las 18 últimas reformas tributarias que se han hecho en los últimos 25 años, la mayoría estaban diseñadas para que el país creciera y para que los empresarios obtuvieran beneficios tributarios a cambio de la generación de empleo. Pues tengo que decirles que antes de la pandemia ya el empleo venía en decrecimiento. No solamente fue producto de la pandemia, ya habíamos llegado a 11.8% antes de la pandemia, que era uno de los más altos de Latinoamérica, a pesar de la ley de financiamiento de 2019, con la que el señor Duque llegó a entregarle o a bajarle los impuestos en 20 billones de pesos a los empresarios. No había dado resultado. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Poner una mano en el corazón, compañeros, y ser solidarios, porque como dice la ANDI, es verdad que hay un sobrerecaudo en la DIAN, y que con eso, más los precios internacionales del petróleo, podríamos aspirar a que no hubiera una reforma tributaria, porque si nosotros escucháramos, si ustedes se escuchan ustedes mismos, cada gremio dice, ese impuesto es inconveniente para nuestro gremio, este también es inconveniente para nuestro gremio, o sea, no hagamos reforma tributaria, y es posible que mantengamos el país a flote. Les digo, hay una deuda de 180.000 millones de dólares, que se incrementó de 116.000 millones en que la recibió el señor Duque. O sea, este país está creciendo a punta de deuda, no de producción. Y cuando uno usa la deuda, para pagar intereses, y no produce, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Poner a producir el campo, por ejemplo, los distritos de riego. Si nosotros no producimos, pues eso es como pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito, y la deuda sigue ahí. Pero si yo con una tarjeta de crédito me compro un carro de perros calientes, seguramente ese carro de perros calientes me da para pagar esa deuda. Aquí hemos hecho todo lo contrario. Pagar deuda con deuda. Pues se nos vence, señor ministro, en estos próximos 4 años la mitad de la deuda interna y el 40% de la deuda externa. Estos son casi 380 billones de pesos que tenemos que pagar en los próximos 4 años. Entonces, ¿dónde está el dinero para la inversión social? Y sin esa inversión social, créanme que nunca vamos a ver la paz, y la paz es el eje transversal de todas las políticas que nosotros vamos a implementar en este gobierno. Esa paz los favorece más a ustedes que a nadie, porque un país en paz progresa, un país en paz, y si nosotros le ponemos poder adquisitivo a esos 7 millones de personas que están hoy en la miseria, pues van a entrar a un mercado, van a consumir y nos van a beneficiar a nosotros los empresarios, nos van a comprar camisas, zapatos, hotelería, viajes, etcétera. Entonces, hagamos el esfuerzo, es lo que les pedimos nosotros acá, porque sin ese esfuerzo es imposible sacar este país a flote. Y como le dije a los señores de la ANDI en Barranquilla, cuando me hablaban del sobrerecaudo de la DIAN y sobre los precios internacionales del petróleo, es posible que con esos ingresos novedosos y nuevos podamos mantener el país como venía. ¿Y cómo venía el país? Sumido en la miseria, sumido en la pobreza, sumido en la iniquidad, sumido en la desigualdad, uno de los países más desiguales de la tierra. Y esa no es la idea del cambio que nosotros prometimos y por el que votaron 11.3 millones de personas. Entonces, si nosotros atendemos el clamor de esas personas que votaron por nosotros, y si ustedes analizan por qué le volvieron la espalda a los gobiernos que venían en esa dinámica de hacer reformas tributarias para beneficiar y beneficiar a los grandes capitales y a las élites de este país, pues ustedes tendrán que entregarle a ellos la razón, y es que necesitan urgentemente un cambio. Y el cambio incluir en la economía 12 o 20 millones de personas que hoy están en la pobreza. Y eso sí, nosotros ténganlo por seguro que vamos a ser los mayores beneficiarios. Otro puntico, y ese tiene que ver con nosotros, y es una promesa que yo hago hoy aquí. En las pasadas reformas tributarias y en general,
con todos los recaudos que ha venido teniendo el país en los últimos años, la corrupción se ha llevado una gran tajada, muy grande. Tengan la garantía, y ustedes lo pueden ver en la calidad de los ministros y de los funcionarios que está nombrando el presidente Petro. Habrá escaches y habrá quien me haga quedar mal, porque meterse en el corazón y en la mente de miles de funcionarios es muy difícil, pero la mayoría, se los aseguro, y si no, aquí estamos esta bancada lista para vigilar eso, no se van a robar la plata esta vez. No nos vamos a robar el dinero de los colombianos y el dinero que ustedes van a entregar como recaudo. Eso es una promesa que vamos a cumplir. Yo doy fe de la decencia de la mayoría de los ministros que se han nombrado y de los funcionarios que se han nombrado. Para citarle un solo caso, la SAE. La SAE era una entidad que decomisaba los bienes de la mafia, o los decomisa todavía. ¿Y qué pasaba con esos bienes? Los políticos se las repartían y se los entregaban a sus testaferros con unos arriendos paupérrimos, solamente para citar un caso. ¿Y qué va a pasar hoy? La orden del presidente Petro es que le vamos a entregar esos bienes a organizaciones campesinos, organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes. Como ese, hay muchos ítems en los que les puedo decir que va también a haber austeridad. El presidente Petro ha ordenado acabar las nóminas paralelas, que es donde se iba la gran mayoría del presupuesto, pagando corbatas, personas que nunca iban, solo porque los funcionarios de turno, por complacer a los congresistas, les iban dando 40, 80, 100 puestos, sin necesidad de que ellos fueran, para que ellos los esclavizaran electoralmente en época de elecciones y poderse mantener en el poder. Todo eso está desapareciendo. Y yo pruebo, les digo, tributemos con orgullo, no se va a perder la plata, se va a redistribuir con justicia, que es lo que nunca se había hecho. Y de esa justicia tributaria, señores, nace la justicia social, y de la justicia social van a ser esa paz que, aunque muchos no la valoran, yo sí les digo, este país en paz, y especialmente el sector de turismo, que aquí tiene muchos dolientes, va a tener unos ingresos que nadie se imagina. Hoy Colombia recibe entre 4 y 5 millones de turistas. ¿Por qué México recibe 44 millones? ¿Por qué Brasil recibe casi 80? Porque una sola ciudad de los Estados Unidos, que es Orlando, recibe 100 millones de turistas, porque tienen una relativa paz. Y si nosotros podemos cumplir con ese cometido de la paz, les aseguro, y ahí tiene que entrar la transición energética también, que esos dineros que vamos a dejar de percibir por el carbón y el petróleo se van a reemplazar con divisas obtenidas por los turistas que vengan a visitar este país, que la revista Forbes acaba de catalogar como uno de los 3 más lindos del mundo, y los que hemos tenido la oportunidad de viajar lo certificamos. No hay ningún país que tenga más páramos que Colombia. En Brasil no conocen un nevado, allá no saben qué es un nevado, aquí tenemos varios. Aquí tenemos el 50% de los páramos, tenemos 2 océanos, somos el único, 21 países en el mundo tienen 2 océanos, ahí estamos nosotros. Tenemos una parte de la Amazonía, que es el tesoro biodiverso más grande que tiene el universo, igual en el Chocó. Entonces, cuando hagamos la paz, y la paz se hace con justicia social, y la justicia social, lo repito, se hace con justicia tributaria, vamos a tener aquí 30 millones de turistas en 2030. Y cada turista le deja al mundo, al país que visita, $1.000. Estamos hablando de 30.000 millones de dólares, y no hay otra forma de recuperar esos ingresos que vamos a dejar de percibir por el carbón y el petróleo cuando hagamos la transición energética, que no es tan rápida, pero tampoco es tan demorada, la vamos a hacer antes de 2035. De modo pues que ese era mi llamado, decirles, entusiásmense, hagan como el presidente de Colpatria, uno de los accionistas de Colpatria, que me citó para decirme, no vengo a pedirle favor, señor Bolívar, vengo a decirle que vamos a pagar un grupo de empresarios con todo el gusto esta reforma tributaria, porque creemos en los esfuerzos de paz que está haciendo su presidente. Entonces, de modo que necesitamos muchos empresarios así. Como dije en Barranquilla, dejemos de llorar tanto de verdad, porque yo sé que podemos hacer ese esfuerzo adicional y la economía no se va a quebrar. No se va a quebrar porque eso ya está estudiado. Nosotros hemos visto muchas reformas tributarias donde aparece el ultimátum y eso no se ha cumplido. Colombia tiene un mercado interno grande, Colombia es una economía emergente que tiene el potencial para convertirse en un país desarrollado, de modo pues que lo voy a dejar ahí, y mi llamado es a que se entusiasmen a pagar esta reforma tributaria. En serio que la necesitamos.
sin esa reforma tributaria no hay paraíso. Muchas gracias, señoras y señores.